Vida Humana Internacional, sección hispana de Human Life International, presenta qué es la cultura de la muerte en general, ¿no? Hola, les habla Adolfo Castañeda, director de educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida a este video acerca de qué es la cultura de la muerte en general, cuáles son sus características principales. El Evangelio de la Vida, encíclica del Papa San Juan Pablo II, que fue publicado en 1995 como la Carta Magna del Movimiento Provida en la defensa de la vida humana, en los números 12, 15 y 17 que hemos combinado para hacerle más fácil su lectura, pero que son las mismas palabras, el Papa dice lo siguiente: estamos frente a una realidad más amplia que se puede considerar como una verdadera cultura de muerte. Las amenazas contra la vida no disminuyen, al contrario, adquieren dimensiones enormes. Se trata de amenazas programadas de manera científica y sistemática. Los falsos profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible. Estamos en realidad ante una objetiva conjura o conspiración contra la vida, que ve implicadas incluso a instituciones internacionales dedicadas a alentar y programar auténticas campañas de difusión de la anticoncepción, la esterilización y el aborto, y también la eutanasia. Los medios de comunicación social son con frecuencia cómplices de esta conjura. De nuevo, el Evangelio y la vida, números 12, 15 y 17 combinados del Papa San Juan Pablo II. Vamos ahora como a desglosar un poco estas características que hemos visto que el Papa, con las que el Papa describe en general qué es la cultura de la muerte de tiempos modernos. Comenzamos con qué significa esto de ataques que han sido programados de manera científica y sistemática. Bueno, la cultura de la muerte no consiste en ataques a la vida al azar. Un aborto aquí, un aborto allá, un acto de eutanasia aquí, un acto de suicidio asistido por médicos. No, son ataques, como dice el Papa, que han sido planeados de manera científica y sistemática y han sido planeados por organizaciones internacionales y por gobiernos ricos y liberales que financian estas organizaciones. Normalmente o usualmente los planes antivida y antifamilia de estas organizaciones se llevan a cabo en los foros internacionales o regionales de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, donde confluyen distintas organizaciones. Por ejemplo, la IPPF, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que en Estados Unidos se conoce como Plan Parenthood y que tiene muchas filiales, y otras más, que se ponen de acuerdo en estos foros y lanzan documentos y estrategias y metas para llevar a cabo en cierto año o por cierto tiempo. Por ejemplo, tenemos las metas de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030 a ser cumplidas. En otro video, en otra presentación, hablaremos de cuáles son esas metas, pero podemos decir, adelantar el hecho de que presentan metas para mejorar el mundo muy bonitas, muy atractivas, pero que en el fondo lo que hay contenidas en ellas son, como dice el Papa, campañas de anticoncepción, de aborto, de control demográfico, de eutanasia, de educación sexual hedonista e inmoral que pervierte la mente de niños, adolescentes y jóvenes, que utiliza un lenguaje engañoso, por ejemplo, el lenguaje de la salud reproductiva o derechos sexuales y reproductivos para esconder el aborto. Y la ideología principal de esta cultura de la muerte es considerar que hay vidas carentes de valor. Es decir, el principio rector de la cultura de la muerte es que el valor de la vida humana depende de su calidad, de la calidad de vida, que es un término bastante fluido, porque ¿qué significa calidad?
O sea, qué grado de salud hay que tener para que la vida tenga valor, o cuánto dinero en el banco, o qué posición social o política o cultural ostentar. Entonces, ¿quiénes son los que deciden quién tiene valor y quién no? Eso es muy peligroso. En vez de creer en la dignidad de toda vida humana, ellos lo que creen en la calidad de la vida humana, vayas a saber qué significa eso y quién lo determina. Ahora vamos al punto de qué significa esto de los falsos profetas y los falsos maestros que lamentablemente han tenido tanto éxito en sus planes antivida. Bueno, son los líderes de gobiernos y organizaciones antivida, como las que hemos mencionado, la ONU y todas sus más de 50 agencias, la IPPF, Marine Stopes International, la misma Unión Europea, etcétera, etcétera. Todos estos líderes visten elegantemente y tienen mucho prestigio internacional y trabajan en oficinas muy elegantes y tienen modales exquisitos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y engañan a la gente. También tenemos los líderes de ONGs antivida, como, bueno, entre los líderes de gobiernos hemos tenido a Joe Biden, uno de los presidentes más abortistas de Estados Unidos, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Tenemos, como decía, líderes de ONG, de organizaciones no gubernamentales o fundaciones que se dedican a promover la cultura de la muerte, como Bill Gates y su fundación, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Tenemos también a Larry Fink, el CEO de BlackRock en el mundo corporativo. George Soros, que muchos de ustedes conocen, que tiene unas ONG que se llaman todas las fundaciones para sociedades abiertas, que financia cuanta organización izquierdista y antivida existe en el mundo. Tenemos los líderes de la OEA, la Organización de Estados Americanos, han tenido mucho éxito, éxito entre comillas, en promover la muerte. Fíjense que cada año se cometen en el mundo más de 40 millones de abortos convencionales, es decir, abortos quirúrgicos o abortos por píldoras netamente abortivas como la mifepristona, sin contar los abortos causados por los anticonceptivos hormonales como la píldora, los implantes. También tenemos los anticonceptivos mecánicos como el dispositivo intrauterino, también los millones de embriones humanos que mueren por la fecundación in vitro, etcétera. Tenemos también la ideología de género, que muchos de ustedes conocen en las escuelas y que se implanta también en los sistemas de salud, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Otra frase que el Papa lanzó en este fragmento que hemos leído. Los medios de comunicación social son con frecuencia cómplices de esta conjura. Los principales medios de difusión y las plataformas principales como Google, Instagram, etcétera, Facebook y los periódicos como el New York Times y demás, nunca presentan la verdad sobre el aborto, nunca. La esconden con eufemismos, como lo han mencionado, salud reproductiva, derechos sexuales reproductivos, empoderamiento de las mujeres y las niñas. Repiten como cotorra las mismas falsedades que dicen las organizaciones antividas que hemos mencionado. E incluso tienen la insolencia de acusar a los provida, a los que defienden la verdad, de ser antimujeres, extremistas, ultraderecha, ultraconservadores, antidemocráticos, que expresan discursos de odio, misinformation, o sea, información equivocada, cuando son ellos los que transmiten la información equivocada y las mentiras. Las Big Tech, como las conocemos, cancelan a los provida y censuran lo que suben a sus plataformas, como Facebook, Instagram, YouTube, Google, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente. También podemos añadir que se desprende por implicación de lo que el Papa ha dicho, de que la cultura de la muerte cree o tiene como falsa moral el relativismo moral. El relativismo moral es una ideología de la cultura de la muerte que es relativista, o sea, niega la existencia de normas morales absolutas y de principios antropológicos absolutos como el valor absoluto de cada persona humana, no importa cuán pequeña sea. Niega la existencia de una ley natural, universal, moral, objetiva,
que es el fundamento o que debe ser el fundamento de la ley civil, y la sustituyen con consensos entre las élites dominantes, entre los poderosos, consensos políticos, en vez de ser fundamentada en principios morales absolutos como la defensa de la vida humana, la defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer, la defensa de la familia que se basa en ese matrimonio verdadero, etcétera, etcétera. Niegan la maldad intrínseca y grave de todo tipo de aborto. También niegan la dignidad absoluta de cada ser humano y especialmente los seres humanos vulnerables, como había mencionado. Existe lo que se llama, como decía el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. Es decir, los poderosos imponen su ideología, su falsa moral en los más débiles. El ejemplo más paradigmático de esto es el aborto. Son los poderosos los que imponen leyes de aborto y los que tratan de imponer incluso el negarles a la objeción de conciencia a los médicos que no quieren colaborar con el aborto. Es la dictadura del relativismo. ¿Cómo podemos resumir lo que es la cultura de la muerte? Es un conjunto de organizaciones poderosas que promueven el aborto, el control demográfico, la anticoncepción, la educación sexual inmoral, que pervierte la mente de niños y jóvenes y adolescentes, la eutanasia y otros males. Y son financiadas por gobiernos e individuos poderosos, como los que ya mencionamos. Colaboran entre sí y planean estrategias a corto y a largo plazo. Y su ideología es relativista y antifamilia. Su estrategia principal es engañar de distintas formas, muy astutas. Su meta es eliminar a los más débiles e indefensos. En Juan 8:44, Jesucristo caracteriza al demonio con dos características. Es mentiroso y asesino desde el principio. Su estrategia es mentir, su meta es matar físicamente, espiritualmente y hasta físicamente también. Y en 2 Corintios 11, 14 al 15, San Pablo explica más aún esto de cómo miente el diablo disfrazándose de ángel de luz, y dice él que lo mismo hacen los que lo siguen. No estamos diciendo que los promotores de la cultura de la muerte están poseídos por el diablo. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que como toda persona en este mundo, lo sabemos por lo que enseña Jesucristo y lo que enseña la iglesia, el diablo trata de influir, incluso en nosotros que tratamos de promover el bien, trata de influir con ideas y actitudes equivocadas. Bueno, pues estas personas, sin juzgarlas, su estado, cómo está el estado de su alma, se han dejado, sin ellos mismos darse cuenta muchas veces, guiar por ideas equivocadas que en último caso vienen del demonio mismo, que actúa a través de causas segundas, que son las ideologías izquierdistas, globalistas, antivida que esta gente promueve, y a través de actividades cuya meta es eliminar la vida, con las campañas de aborto, anticoncepción, eutanasia, etcétera, etcétera. Bien, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes acerca de las características principales de qué es la cultura de la muerte en general, para tener una idea más exacta de qué es este fenómeno. Ahí tienen en pantalla nuestros datos de contacto para que se comuniquen con nosotros si desean saber más acerca de este tema y los demás temas que abordamos en Vida Humana Internacional. Ahí tienen nuestra página web donde hay mucha información gratuita de los distintos temas que configuran, es decir, los temas que tienen que ver con la defensa de la vida, el matrimonio y la familia, y quienes los ataquen y sus estrategias. No solamente el aborto, sino muchos otros temas. Tienen también mi correo electrónico, la dirección, para que se pongan en contacto conmigo si quieren recibir nuestro boletín gratuito semanal, o también inscribirse en nuestro curso de capacitación provida de precio muy módico, que los invito a tomar, y muchas cosas más. Muchas gracias, queridos amigos, por la atención prestada. Les deseo la bendición de Dios y los invito a ver los otros videos que tenemos disponibles para ustedes. Gracias y que Dios los bendiga.